Estudios de la Biblia con la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts, todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. Una hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Muy buenas tardes tengan todos. Una vez más, estudio de la Biblia a través de 1490 AM, 103.7 FM, Impacto 1490, a través también de nuestra plataforma de la Iglesia de Cristo en Lawrence, a través de Estudios de la Biblia, estudiosdelabiblia.net. Queremos pues darle la más cordial de las bienvenidas y las gracias por estar en sintonía con este programa. Estamos estudiando la Biblia, estamos tratando de poder llevarle a ustedes toda y cada una de los pormenores de las respuestas o las respuestas sobre si se puede entender la Biblia. ¿Se puede entender la Biblia? Y para esto tenemos a través de la línea telefónica a nuestro hermano David Helio. David Helio, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga a usted y a todos los que están escuchando en este momento. Estamos aquí haciendo repaso por los libros de la Biblia bajo la premisa que sí se puede entender la Biblia, la palabra de Dios. No solamente que se puede, sino es que es imprescindible que la entendamos, porque en el día de juicio seremos juzgados por los libros de la Biblia, la palabra de Dios. Hemos visto que la Biblia contiene dos partes principales, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, 39 libros en el Antiguo, 27 en el Nuevo, escrito por 40 hombres, inspirado por Dios a través de 1600 años. Ya hemos visto los 39 libros del Antiguo Testamento y el tema de cada uno. Hemos llegado al Nuevo Testamento y ya hablamos de la primera parte, una parte importantísima, que se llama los Evangelios. Siempre las cosas importantes para nuestra vida son repetidas en la Biblia. Y aquí tenemos la historia de la vida de Cristo, repetida 4 veces, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Decimos los Evangelios, las buenas nuevas acerca de Jesús. Hemos visto también que el próximo grupo de libros, decimos grupo, pero es un solo libro. Ese libro, el libro de los Hechos, es la continuación de la historia de la vida de Cristo. Después de que Jesús ascendió al cielo, 10 días después, mandó el Espíritu Santo sobre los apóstoles en Hechos capítulo 2, y ellos comenzaron a predicar el Evangelio de que el reino de Dios había llegado. Y entonces ellos, a predicar la palabra, fueron por todas partes del mundo, desde Jerusalén a Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Durante ese transcurso, cuando llevaban el Evangelio al mundo y formaban iglesias en diferentes sitios, especialmente Pablo, en Hechos se habla primeramente del ministerio de Pedro, y comenzando más adelante el resto del libro de los Hechos habla del ministerio de Pablo. Pablo, como parte de su ministerio, además de viajar por todo el mundo conocido, el Imperio Romano, predicando las buenas nuevas, formando iglesias en cada ciudad, él también escribía cartas a estas iglesias. Y estas cartas a estas iglesias y también a ciertas personas en particular
como Timoteo y Tito, Filemón, pues todas estas cartas de Pablo es el próximo grupo de libros que comenzamos a ver la semana pasada. Tenemos el primero que hablamos fue Romanos, y su tema es salvación en Cristo para el judío y para también a gentil. Pablo escribió esa carta antes de llegar a Roma, llegó a Roma más adelante, pero una carta a esa iglesia donde el tema principal tiene que ver con la salvación y el perfecto plan de Dios de salvar primeramente a los judíos y luego a los gentiles, y a través de los gentiles también salvar a los judíos. Él escribió también 2 cartas a los Corintios, que hemos hablado. Primero de Corintios, podemos decir una iglesia desordenada. Esta iglesia tenía muchos problemas y precisamente por eso Pablo escribe esta carta para tratar de enderezar los problemas. El problema principal era la división que había entre ellos. Uno decía que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Pablo entonces escribe para enderezar muchas cosas torcidas en esa iglesia. Luego escribe una segunda carta a los Corintios, donde todavía había entre los corintios los que no aceptaban a Pablo como apóstol, y él defiende mucho su apostolado en la segunda carta a los Corintios. También lo felicita por su arrepentimiento después de recibir la primera carta. La próxima carta es Gálatas. Galacia no es una ciudad, sino una región en Asia Menor, el área que es conocida como Turquía hoy día. Y el problema en Galacia era que había muchos judaizantes, los que decían que para ser salvo tenía que guardar la ley, hasta los gentiles tenían que guardar la ley, y circuncidarse y guardar los ritos y todo lo del antiguo pacto. Pero Gálatas, Pablo, el tema principal es salvación en Cristo, no por la ley. Y un versículo muy importante que tiene aplicación hasta el día de hoy, donde Pablo dice en Gálatas 1:8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema. El evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo han sido dadas una vez para siempre, como dice la Escritura. Y Pablo enseña muy claramente a los de Galacia, los Gálatas, de que no se podía seguir ninguna otra doctrina y que, usando palabras fuertes, y seguían otra doctrina, predicaban otra doctrina a un ángel del cielo que fuera anatema o condenado. Después de escuchar nuestro hermano Pablo, que nos va a hablar de Proverbios, seguiremos con las otras cartas de Pablo. Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae Proverbios que nos hacen pensar. Hermanas, amigos, amigas, es un placer estar nuevamente aquí con ustedes en esta su sección Proverbios para pensar. En el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los temas iniciales de Proverbios que Salomón utiliza para enseñar, que es la simplicidad de los jóvenes. Si ustedes recuerdan, estuvimos hablando de que Salomón dedica el libro a su hijo o a sus hijos o a los hijos de Israel, porque usa constantemente la frase los hijos o a los hijos. Y vemos que él está yendo específicamente, ¿verdad?, a un grupo más joven. Él está tratando de hablar con los jóvenes acerca de cómo adquirir sabiduría, cómo adquirir madurez, cómo adquirir un mejor concepto de la vida. Así que hoy vamos a hablar de la simplicidad de los jóvenes. Él toca el punto de la simplicidad de los jóvenes, la inmadurez, podríamos decir, ¿verdad?, en un vocablo más entendible. Y quiero llevarlos incluso al primer versículo del libro, capítulo 1, verso 1 al 3. Vamos a leer allí algunos versículos y vamos a ver que él específicamente va a trabajar con los jóvenes. Esa es su misión a través de este libro, darle madurez a los jóvenes. Verso 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para
aprender sabiduría e instrucción para discernir dichos profundos. Verso 3, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Y dice el verso 4, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. O sea, ese es el propósito por el cual Salomón escribe el libro de Proverbios. Dar a los simples prudencia. Podríamos decir, como dice el apóstol Pablo, la ignorancia, ¿verdad? No seáis ignorantes, como él dice en su capítulo 10 de Primera a los Corintios. Entonces vemos que Salomón va a enfatizar sus enseñanzas o va a dirigir sus enseñanzas específicamente a los jóvenes. Así que, jóvenes, prepárense, aunque también los demás edad podemos aprender también de la enseñanza que está aquí. Vamos a ir ahora al verso 1:22. Dice, ¿hasta cuándo, oh simples? ¿Hasta cuándo, oh ignorantes? Podríamos decir, ¿hasta cuándo, oh inmaduros? Amarán la simpleza, amarán la inmadurez. Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. ¿Hasta cuándo? Paren ya de amar estas cosas simples. Paren ya de ser burlones, paren ya de ser necios, paren ya de amar el poco conocimiento. Es como que él está mirando, ¿verdad? Que en Israel o en su familia, en sus hijos, ¿verdad? Habían algunos que eran burlones o simplemente acostumbrados a la simpleza. Capítulo 7, verso 7 dice, ¿verdad? Y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio. Y es que la juventud está llena de falta de juicio, el poco conocimiento de lo correcto. Por eso Proverbio es un libro adecuado para crecer en el conocimiento de la vida. Vamos a ver capítulo 8, verso 5. Oh simples, aprendan prudencia. Y ustedes, necios, aprendan sabiduría. Vemos también que Salomón no solamente va a atacar la simpleza o va a tratar de trabajar con la simpleza de los jóvenes, la inmadurez, sino que él también, o su plan es trabajar con el necio, con el testarudo, con aquellas personas, ¿verdad?, que no quieren hacer cambios. Capítulo 22. Verso 3. El prudente ve el mal y se esconde, pero los simples siguen adelante y son castigados. Entonces vemos que Salomón va a trabajar, ¿verdad?, en este libro con la juventud mayormente. Va a trabajar con la inmadurez y va a trabajar con aquellas personas necias, aquellas personas despistadas. Hasta aquí. Proverbios para pensar. Espero que pasen una buena semana. El Señor me los bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo de la ciudad de Lawrence te invitan a participar a clases bíblicas a través de la internet en la plataforma de Zoom. Si estás interesado, puedes comunicarte con nosotros al número telefónico área 351-209-5388. Clases personalizadas a través de la plataforma de Zoom. Tenemos hermanos pues en disposición de ayudarte y a darte a conocer más sobre la palabra de Dios. Regresamos con su programa Estudio de la Biblia. Queremos pues darle la más cordial de las saludos y de las felicitaciones a todos y cada uno de aquellos que de una manera u otra se han estado comunicando con nosotros. He estado hablando también sobre lo que es el programa, cómo le está ayudando. Y quiero también llegar hasta Costa Rica y a Venezuela y Guatemala, de donde se han estado comunicando con nosotros personas interesadas en los estudios bíblicos a través de nuestro número telefónico 351-209-5388. Gracias, bendiciones y saludos para todos aquellos
que de una forma u otra se comunican con nosotros a través de estos medios. Adelante, David. Estamos en las cartas de Pablo, la tercera sección del Nuevo Testamento. Las primeras cartas de Pablo son Romanos, primero los Corintios, segundo los Corintios, Gálatas, y después de Gálatas llegamos a Efesios. Éfeso era una ciudad también en Asia Menor, es Turquía, pero al oeste. Galacia quedaba al este, Éfeso al oeste. Una de las iglesias de esa área, que de hecho más adelante Juan le escribe también una carta que es parte del libro de Apocalipsis a las 7 iglesias. Éfeso entonces tiene 2 cartas, uno por Pablo y otro pequeño que escribió Juan dentro del libro de Apocalipsis. El tema de Efesios es la unidad del Espíritu. Capítulo 1 presenta muy claramente que antes de la fundación del mundo, Dios hizo un plan de salvación, un plan de unir a todas las cosas en Cristo. Y esa unidad que Dios procura, que Dios busque, que Dios envió a su Hijo para traer, Él quiere, obviamente, que nosotros también, como cristianos, vivamos con esa unidad. Por eso dice en Efesios 4, 2 y 3, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu, el libro de Efesios completo nos habla de esa unidad. Filipenses, el tema es proseguir a la meta. Filipos es una ciudad de Macedonia, al norte de Grecia, y Pablo a esta iglesia tiene unas palabras inolvidables. En Filipenses 3, 13 y 14 dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses, una carta que anima mucho a los cristianos de aquel entonces y hoy día también, de proseguir a la meta. Ahora vamos a escuchar el Salmo de la semana con nuestro hermano Carlos Pérez. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la semana. Buenas tardes, estimados oyentes. Le habla Carlos Pérez de la Iglesia de Cristo de Winter Park. Y hoy nos toca hablar del Salmo 33, versículo 3, como el Salmo de la semana, a continuación de la semana pasada. Se lee de la siguiente manera: cantadle cántico nuevo, tañed con arte, con voz de júbilo. Nos anima e invita a cantar un cántico nuevo. ¿Por qué cantamos un cántico nuevo? ¿Por qué Dios quiere que cantemos un cántico nuevo? Hay 2 razones principales. Primero, porque le cantamos a Dios. Dios es un Dios santo, puro, limpio. Las tinieblas no habitan en él. Así que esto es muy, muy importante. Segundo punto, Dios nos ha purificado, nos ha limpiado, nos ha santificado en Cristo Jesús. Por lo tanto, en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. No vamos a cantarle a Dios, como ya hemos visto, un Dios santo, puro, con canciones mundanas, canciones de despecho, de doble sentido, de palabras corruptas, de tiraderas, de cosas que no tienen sentido a veces, y si tiene sentido es un sentido maligno.
sino como Él es santo, nosotros también debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Por lo tanto, no tenemos que cantar un cántico nuevo, tenemos que pensar en Él, en su grandeza, en su amor y en lo que Él ha hecho por nosotros. Pero también ese Salmo 33, versículo 3, después que el salmista nos anima a cantarle cántico nuevo a Dios, también dice tañed con arte. ¿Qué significa tañer con arte? Pues tañer con arte significa hacer las cosas bien. Si se tañe o se toca el arpa, es haciendo el mejor trabajo posible para la gloria de Dios. Lo mismo con cualquier cosa que estamos haciendo. Si estamos barriendo la iglesia, limpiando la iglesia, predicando, enseñando, cualquier trabajo lo debemos hacer bien. Todo para traer gloria a Dios. Entonces, esto es un principio muy importante en ese versículo 3 del Salmo 33. Así que, pensando en Él tenemos que hacer las cosas, alabándolo a Él y no hacerlo para nuestra propia gloria. Tocamos y cantamos con propósito celestial y no para la carne, no para este mundo, porque así no nos ha mandado Dios. La otra parte y última parte de ese Salmo 33, versículo 3, y no me voy a quedar mucho porque ya lo hablamos 3 miércoles atrás. Cantarle cántico nuevo, tañed con arte, con voz de júbilo, ¿verdad? Con alegría, con gozo en el corazón, disfrutando de las bendiciones de Dios, amándolo, sirviéndolo, haciendo su voluntad, porque Él es nuestra salvación, porque Dios es nuestro norte, Él es nuestra razón de vivir. Por lo tanto, amado oyente, cuando leas el Salmo 33 y está en el versículo 3, cantarle cántico nuevo, tañed con arte, con voz de júbilo, que el Señor le añade más bendición a su vida por medio de este salmo. Dios le bendiga, que pase una linda tarde. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Proseguimos con nuestro estudio de la Biblia. David Elliot, con la palabra. Muy bien, hemos llegado a la 7ª carta de Pablo, después de Romanos, 1 y 2 de los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Llegamos a la carta de Colosenses. Un pensamiento sobresaliente en Colosenses es buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba. ¿Qué mejor sería el mundo si buscáramos todos más las cosas de arriba y no las cosas de abajo? Dice en Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 3, si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Muchas veces perdemos el camino, inclusive en la iglesia. A veces se nos olvida cuál es el propósito de nosotros en la tierra. Nuestro propósito aquí es llegar al cielo, estar con Cristo, estar con Él donde Él está. Cristo está sentado a la diestra de Dios y nuestro enfoque, nuestro pensamiento, nuestra vida debe basarse y buscar esas cosas de arriba, buscar a Cristo. Luego tenemos 2 cartas a los tesalonicenses. Tesalónica, otra ciudad en el área de Macedonia,
Y en ambos, entre otras cosas, habla bastante de la segunda venida de Cristo. Y en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Cristo vino a la tierra. Casi todas las profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento tienen que ver con su primera venida, pero en el Nuevo Testamento muchas profecías acerca de su segunda venida. Nosotros tenemos que buscar la cosa de arriba, como dice Colosenses, porque Cristo viene otra vez y tenemos que estar preparados. Ahora, las cosas que Pablo escribió en la primera carta a los tesalonicenses y otras cosas que habían oído, trajo confusión para algunas personas. Y algunos de aquel entonces creían que Jesús venía en sus días. Y Pablo, en la segunda carta, da una profecía fuerte, para decir que la segunda venida no venía sin que antes viniera otra cosa. Y esa otra cosa es la manifestación del hombre de pecado. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, que sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto era importante para los tesalonicenses, porque también pensaban que algunos iban a morir y iban a perder la segunda venida de Cristo. Y él dice que no, que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y que no venía enseguida, porque primeramente algo tenía que ser quitado del medio. Ese algo que ellos conocían, que era el Imperio Romano, tenía que quitarse del medio. Conozcamos mejor a Jesús. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. En el último mes hemos hablado y hemos traído unos cuantos versículos que hablan de Jesús y el significado de su nombre. Jesús significa Salvador. Una de las cosas más importantes que tenemos que entender acerca de Jesús es que Él es el Salvador. Que yo, en mi pecado, yo solo no puedo salvarme. Necesito un Salvador. Ese Salvador se llama Jesús. Pero sabemos que Jesús es su nombre, pero también tiene un título. A veces lo combinamos como si fuera nombre y apellido, Jesucristo, pero Jesús es su nombre y Cristo en verdad es su título, es su oficio, es su trabajo. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Cristo significa ungido, Mesías. Y esta verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, queremos profundizar poco a poco cada semana en esta realidad, en esta verdad que no hay nada más importante en la vida espiritual. Muchas personas tienen fe, pero en verdad no tienen fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Tiene fe en Dios, tiene fe en su tradición, tiene fe en su iglesia, tiene fe en ellos mismos. Tiene fe en que se van a sanar o que se van a mejorar. Y una fe profunda pero desviada. Esa clase de fe nos salva. La fe que salva es la fe y creer en verdad, en el corazón, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando Jesús fue llevado al juicio, en Marcos 14, versículos 60 y 62, dice entonces el
sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican contra ti estos? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar al sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le contestó, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Jesús entendía que sí, Él era el Cristo, era el Mesías que había de venir. Esto para los judíos de aquel entonces fue un escándalo. Para ellos era blasfemia, y es parte de la razón por la cual lo crucificaron, porque reclamaba ser hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, que reclamaba ser el Mesías, el Cristo, y de que iba a ascender al cielo, sentarse a la diestra de Dios y venir con las nubes cuando viniera por segunda vez. En Mateo 16, Jesús, en la región de Cesarea de Filipos, estando con sus discípulos, les preguntó, ¿quién decían los hombres quién era Él? Y hasta el día de hoy hay muchas personas que no saben bien contestar la pregunta, ¿quién es Jesús? Algunos decían Elías, otros decían Jeremías o uno de los profetas. Y Jesús le pregunta, ¿quién dicen ustedes? ¿Qué dice que soy yo? Les preguntó. Mateo 16, 15. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sabemos que Pedro era una persona que siempre hablaba, siempre tenía algo que decir. A veces decían cosas que después lamentaba. Y en este caso, lo que él dice no vino de él. Él fue inspirado por Dios a declarar la verdad más importante de toda la historia. De todas las verdades que uno puede entender, que uno puede creer, que uno puede afirmar, la más importante es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esta roca, esta declaración de Pedro no es la roca es Cristo, y lo que dijo Pedro acerca de Cristo, que sobre esta roca edificaré mi iglesia, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Para ser salvo, hay que creer esta verdad, entender lo que uno dice cuando uno dice, yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Si Dios permite, la semana que viene seguiremos profundizando en esta muy importante verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. Saludos, muy bienvenidos a todos. En 5 minutos, con la profecía, hoy vengo a hablar del nacimiento virginal del Mesías. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. ¡Qué gran gozo! ¡Qué gran sorpresa! El anuncio del nacimiento de Jesús. El plan de Dios a lo largo de los siglos fue finalmente revelado. Sobresale el hecho de que Jesús no fue un hombre común y corriente. Su concepción fue por vía del Espíritu Santo. Jesús fue Dios en la carne. El ángel le dijo 2 veces a María que Jesús sería llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios.
Vamos a leer en Lucas capítulo 1, 31 en adelante. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. No es un reino de 1000 años, no es un reino de 2000 años, es un reino que no tiene fin. El ángel le dijo que le pusieran por nombre Jesús, Jehová salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si bien Jesús vino a los suyos, el pueblo de Israel, la nación judía, verdaderamente vino para salvar a todo el mundo. La salvación es para los judíos y también los gentiles fueron acogidos en su reino. Jesús es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Él puede limpiarnos de toda maldad. Dice Mateo capítulo 1, versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. El Verbo no únicamente estaba con Dios, sino que también era Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta profecía demuestra que Jesús vino como el Mesías, el Hijo de David según la carne. Vino a cumplir las promesas hechas a David, y que Jesús fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Alabado sea el Clemente, el Todopoderoso, el Salvador, el Rey Jesús, que reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga con toda rica bendición espiritual a través de su único Hijo, Jesucristo el Señor. Los hermanos de la Iglesia de Cristo de la ciudad de Lawrence te invitan a participar a clases bíblicas a través de la Internet en la plataforma de Zoom. Si estás interesado, puedes comunicarte con nosotros al número telefónico área 351-209-5388. Clases personalizadas a través de la plataforma de Zoom. Tenemos hermanos pues en disposición de ayudarte y a darte a conocer más sobre la palabra de Dios. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Una vez más, quiero repetir el número telefónico 351-209-5388. Tenemos muchos hermanos dispuestos a ayudarte a través de, no solo de Zoom, sino también a través de la WhatsApp
y a través de otras aplicaciones que tú quieras utilizar. Comunícate con nosotros, nos ponemos de acuerdo e inmediatamente comenzamos a trabajar y enseñarte, a darte de lo que conocemos a través de la Biblia, siempre con la Biblia y solo con la Biblia. Seguimos. ¿Se puede entender la Biblia, David? Definitivamente. Claro que contiene cosas difíciles de entender, pero las cosas más importantes son bastante fáciles de entender. Hasta un niño puede entender muchas cosas en la Biblia y son las cosas más importantes. Y para entender la Biblia siempre es bueno tener el contexto de lo que estamos leyendo. Parte del contexto es saber si un libro pertenece al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento. Y dentro del Testamento, a cuál grupo de libros pertenece, para nosotros entonces poder colocar los pensamientos, la enseñanza en el lugar correcto y interpretarlos correctamente. Hemos visto ya que en las cartas de Pablo, que es la tercera de ese grupo de libros en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios y la historia en el libro de los Hechos, las 9 cartas que ya hemos considerado son cartas escritas a iglesias específicas o varias iglesias en una región. Las cartas que quedan, que son 5 de Pablo, 4 de ellos son escritos a individuos, a personas en particular, y 1 está escrito a un grupo de personas que se llaman los hebreos. Primeramente vamos a considerar 3 cartas que son muy parecidas, que son las cartas de 1 y 2 Timoteo y Tito. Tanto Timoteo como Tito eran evangelistas que son hombres que son enviados para establecer nuevas congregaciones, que van también para poner en orden congregaciones jóvenes o pequeñas que necesitan ponerse en orden, como Pablo explica a Timoteo y a Tito. Y entonces en 1 Timoteo, un versículo clave, que Pablo explica la razón por la cual escribe a Timoteo, es de cómo debe conducirse en la casa de Dios. En 1 Timoteo 3, 14 y 15, Pablo le dice a Timoteo, un joven evangelista, dice: te escribo estas cosas, esperando ir a verte pronto. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La casa de Dios es la iglesia. La iglesia es la asamblea de personas. No es un edificio. No está diciendo cómo conducirse cuando entra un edificio que se llama iglesia, sino cómo conducirnos como la iglesia, esa asamblea, ese grupo de personas que unidos como el cuerpo de Cristo, hacemos sí reuniones y nosotros sí alabamos a Dios juntos, y Cristo, como vimos en el estudio sobre Jesús, que Él iba a establecer su iglesia, que es la casa de Dios, basado en la roca, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En la segunda carta, Pablo sigue exhortando a Timoteo, en 2 Timoteo, de hacer la obra de evangelista. Le dice en 2 a Timoteo 4:2, predique la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Estamos a tiempo, fuera de tiempo. En nuestros días no vamos a argumentar, porque como quiera, ¿qué hay que hacer? Predicar la palabra. Predicar la palabra cuando la gente quiere escuchar, y predicar la palabra también cuando no quieren escuchar. A tiempo y fuera de tiempo, que es lo que Pablo dice a Timoteo. También Pablo estaba preocupado de que estos evangelistas que predicaban la palabra, como Timoteo y Tito, que enseñara la sana doctrina. Y de eso le habla a Tito, de la sana doctrina. En Tito, capítulo 2, versículo 1, dice: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La gente dice:
no me hable de doctrina, háblame de Cristo. Pues tengo noticia. Hablar de Cristo es hablar de doctrina. Tenemos enseñanza acerca de Cristo. Sin doctrina tú no puedes conocer a Cristo, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, que eso es enseñanza, es doctrina. Cristo dijo que ir fuera a todo el mundo y predicar el evangelio, hacer discípulos, enseñándoles. La enseñanza es ¿qué? Doctrina. Hay que tener doctrina. Doctrina es importante, pero la doctrina tiene que ser sana. Y eso es lo que la Biblia enseña, es lo que Pablo le enseña a Tito. Hay otra carta interesante que tiene un solo capítulo después de Tito, esta carta de Filemón. Es una persona que tenía un esclavo, Onésimo, que se le había escapado, pero Pablo, estando en prisión, conoció a este esclavo, lo convirtió a Cristo y lo manda otra vez a su jefe, a su amo, que era Filemón, para recibirlo ya no tanto como esclavo, sino como hermano. Una carta muy bonita del amor que vemos de Pablo y el amor entre Pablo, un esclavo, y el esclavo y el amo, que es lo que Dios quiere, que haya unidad en el mundo, porque Cristo vino para traer esa unidad. Luego tenemos la carta de Hebreos. Es una carta única. No se escribe a una iglesia en particular, pero si no, se dirige a los hebreos, los judíos, y se habla de que Jesús es mejor, que hay un mejor pacto, que el nuevo pacto es mejor, y sobre todo Jesús es mejor, que es el fiador de ese mejor pacto. Hebreos 7:22. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Gracias a Dios que vivimos bajo el nuevo pacto en nuestros días. Desde que Jesús murió y ascendió al cielo, hemos vivido bajo un mejor pacto, un nuevo pacto. Ya no tenemos que salir a matar como hacía David y los israelitas para matar los enemigos de Dios, sino que podemos ir al mundo como embajadores de reconciliación, con un mensaje bonito, un mensaje de amor, sí advirtiendo a la gente del castigo que puede venir, pero estamos en un mejor pacto. Bajo ese mejor pacto tenemos también mejores y mayores responsabilidades. Hay 7 cartas después de estas cartas de Pablo, que es el próximo grupo de libros, que a veces se dicen epístolas generales o sencillamente cartas de otros que no sea Pablo. Santiago, algunos dicen que es el Proverbios del Nuevo Testamento, porque contiene muchas enseñanzas sabias para vivir en el mundo de hoy. Se habla de la religión pura y sin mácula. Otra palabra que la gente no le gusta, la palabra doctrina, pero la Biblia dice que la doctrina es importante. Otra palabra que a la gente no le gusta es la palabra religión. Claro, la falsa religión debemos evitar. Pero dice Santiago 1:27 que la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. A los que dicen, no me hable de religión, háblame de Cristo. Pero tengo buena noticia. Si vamos a hablar de Cristo, tenemos que hablar de religión. La religión pura y sin mancha, porque van unidos. Primero de Pedro escribió 2 cartas. Habla del sufrimiento de cristiano. Primero de Pedro 4:16. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino como tal glorifique a Dios. Y Pedro también habla de una apostasía y la venida de Cristo. Dice en 2 de Pedro 3:9 y 10. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Un tema repetido muchos en estas cartas, que Cristo vino, Cristo es cabeza de la iglesia, pero tenemos que prepararnos para esa segunda venida de Cristo. Primero de Juan era el apóstol del amor. Amémonos unos a otros.
Juan escribió 5 libros: Evangelio de Juan, Primera, Segunda, Tercera de Juan y Apocalipsis, Primera de Juan 3:23. Este es su mandamiento, que creamos en su nombre de su Hijo Jesucristo, que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Segunda de Juan, muchos engañadores han salido. Segunda de Juan, versículo 7. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Este es el engañador y el anticristo. Tercera de Juan, otra carta cortita. No imites lo malo, sino lo bueno. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Judas, la penúltimo libro del Nuevo Testamento, luchar por la fe una vez dada a los santos. Judas 1:3, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe una vez para siempre que fue entregado a los santos. Y Apocalipsis, el último libro, el último grupo, profecía, la batalla y la victoria de la iglesia, Apocalipsis 12:11. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. La semana que viene seguiremos con el tema ¿se puede entender la Biblia? Los hermanos de la Iglesia de Cristo de la ciudad de Lawrence te invitan a participar a clases bíblicas a través de la Internet en la plataforma de Zoom. Si estás interesado, puedes comunicarte con nosotros al número telefónico 351-209-5388. Clases personalizadas a través de la plataforma de Zoom.